Buenas tardes, pues vamos a empezar con nuestra sesión mensual de neurociencias. El día de hoy tenemos una sesión de cirugía de columna vertebral. Está a cargo del doctor Juan de Dios Castillo Calcaño y del doctor Francisco Rodríguez. El doctor Juan de Dios Castillo es egresado de neurocirugía de Pemex y después hizo su especialidad en columna fuera en Estados Unidos, en Nueva York. Y también está el doctor Francisco Rodríguez, que es también neurocirujano del Adolfo López Mateos, del ISSSTE, y hizo también su alta especialidad en columna en Barcelona. Entonces ellos dos nos van a dar la sesión de hoy de cirugía de preservación de movilidad en columna cervical. Adelante. En realidad, esta plática de preservación de movimiento en cirugía de columna cervical se enfoca en dos tipos de cirugía. Vamos a hablar de laminoplastía cervical, que es una cirugía por un abordaje posterior, y también de artroplastía cervical. En la parte de artroplastía, el doctor Rodríguez dará esa porción de la plática. ¿Sí? Y bueno, como antecedente de importancia es que la población geriátrica evidentemente se encuentra en crecimiento. La prevalencia de mielopatía en Estados Unidos es de 605 pacientes por cada millón de habitantes. Y vamos a ver que Japón tiene una característica muy importante en este tipo de cirugía. Ellos son los que la inventaron y ahorita vamos a ver también las razones. Y bueno, ellos tienen una prevalencia de compresión por resonancia magnética en población adulta con o sin síntomas del 24.4%, o sea, muy alto. Prácticamente uno de cada cuatro adultos mayores en Japón tiene compresión medular. ¿Sí? Y bueno, la definición de la laminoplastia cervical es algo muy sencillo. Es abrir el espacio del canal espinal, el espacio del canal medular, a través de un abordaje posterior, intentando mantener en la manera lo posible la integridad de los elementos óseos posteriores, y esto se logra a través de diversos métodos de reconstrucción de los elementos posteriores óseos, ya sea con placas, como es la imagen que tenemos aquí, que es, esta es una laminoplastia en puerta abierta. También vamos a ver un poco más de la laminoplastia en doble puerta o en puerta francesa, que se reconstruye con el propio hueso del paciente. ¿Sí? El propósito de esta cirugía es obtener una descompresión multinivel. Generalmente se reserva para pacientes que requieren más de 2 niveles de descompresión. Se evitar la inestabilidad de los segmentos operados y preservar la movilidad fisiológica de la columna cervical, es decir, evitar una fusión. ¿Sí? Bueno, como parte histórica, esta cirugía se inicia en los años 50 en Japón. ¿Por qué? Porque en la posguerra, en baja disponibilidad de materiales quirúrgicos, digamos, la empresa siderúrgica japonesa y de construcción estaba muy baja de materiales. Entonces tenían que empezar a ver alternativas para tratar a una población mayormente, porque los jóvenes, pues obviamente fallecieron muchos en la guerra. Entonces tenían una población de adultos mayores muy grande. Aparte son asiáticos, entonces tienen una alta incidencia de osificación del ligamento longitudinal posterior, y entonces empezaron a idear estos métodos de descompresión en los cuales no necesitaban tornillos de titanio. Incluso ellos le escriben la laminoplastía sin colocación de injertos de metal, ¿no? La laminoplastía en puerta abierta, la descripción original es con suturas hacia el músculo para mantener la puerta abierta. En la actualidad se utilizan unas mini placas de titanio. Bueno, las indicaciones de este tipo de cirugía es un paciente idealmente que tenga una mielopatía espondilótica cervical multinivel, más de 2 niveles, que tengan una de las indicaciones principales es osificación del ligamento longitudinal posterior para evitar el riesgo de entrar por vía anterior. El paciente que no tenga dolor axial, porque evidentemente es una cirugía inestabilizadora por quitar elementos en la parte posterior. Que la lordosis esté conservada, es decir, que se mantenga entre 20 y 40 grados, que el T1 slope o la angulación de T1 respecto a la horizontal del cuerpo sea baja. ¿Por qué? Porque cuando es muy alta esta horizontalización, los músculos posteriores requieren tener mayor fuerza para mantener la mirada horizontal. Entonces son pacientes en donde si se quita elementos posteriores, normalmente se van a siposar y van a tener una complicación por este tipo de cirugía. Así como en columna lumbar existe el marcador de la incidencia pélvica menos la lordosis lumbar, en columna cervical existe, se toma como para saber si está bien balanceado o no el ángulo, el slope de T1, y a esto se le resta la lordosis cervical. Debe de ser menor a 10 grados para decir que es un paciente que está bien balanceado. ¿Sí? Recordando, porque obviamente es algo que
tenemos que recordar todas las medidas de alineamiento sagital cervical. En este caso, las dos que son más importantes para este tipo de cirugía sería el ángulo de T1 que se marca justamente sobre T1 contra la horizontal. Y esta angulación debe de ser proporcional a la lordosis cervical, que es el ángulo que se forma entre C2, entre la plataforma inferior de C2 y la plataforma inferior de C7. Estos dos deben de ser cercanos a cero para decir que la columna cervical está bien balanceada. Algo muy parecido a la incidencia pélvica menos lordosis lumbar que se utiliza en lumbares. Aquí. Bueno, vamos a hablar de las dos técnicas principales. En realidad hay una tercera técnica, que es la laminoplastia en Z, pero no vamos a hablar de ella porque la verdad es que ha caído en desuso últimamente. Esta es la técnica más usada y es la que estamos usando actualmente en el López Mateos, porque es la más rápida, es la más sencilla de hacer. Ahorita van a ver la laminoplastia en puerta abierta, es muy compleja, toma mucho tiempo. Y la desventaja de esta es que necesitas un injerto de titanio. En la descripción original japonesa de Hirabayashi, lo que hacían es que suturaban las apófisis espinosas hacia el músculo para que se mantuvieran así. Pero en la actualidad aquí se coloca una placa de titanio y eso mantiene el espacio. Entonces, esto consiste en hacer un corte completo en a la lámina del lado donde está la mayor compresión, sería esta parte de aquí. Generalmente se puede hacer ya sea con Kerrisons o utilizando un taladro de alta velocidad. Siempre recordar la angulación en columna cervical debe de ser de 45 grados respecto a la espinosa para evitar una lesión de la raíz nerviosa o meterse a la faceta cervical. Y después del lado contralateral, lo único que se hace es que se drila o se disminuye el volumen del hueso hasta la cortical interna de la lámina para después hacer un movimiento. Esto aquí ponen un separador de gancho. La verdad es que normalmente se hace con el dedo pulgar. Se mueve y se escucha el crack y ya es cuando sabes que está adecuadamente descomprimido. Después de eso, a través de esta ventana, se puede quitar el ligamento longitudinal, perdón, el ligamento amarillo en su totalidad y hacer una foraminotomía del lado. Por eso se hace el corte se hace del lado de mayor compresión, porque sí se puede lograr una foraminotomía de este lado. Sin embargo, el otro lado, pues no se puede. Además, esta cirugía es para mielopatía, no es para radiculopatía. ¿La que sí? Y bueno, la laminoplastia doble o doble puerta o French door, en esta lo que se hace es hacer dos cortes en la lámina, se corta la espinosa por completo, a través de ese corte se quita el ligamento amarillo, ya que se tiene una adecuada descompresión, se coloca la misma espinosa que ya se presó o se driló para hacer estos cuadros, y después se puede colocar la técnica original de Kurokawa, lo que hacía es que ponían unas ganchos de metal para mantenerla en su lugar y en la actualidad se puede colocar sutura. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de las dos técnicas y por qué se utiliza más una sobre otra, lo cual es algo en cierta forma complicado porque está este estudio en donde hicieron es un estudio, es un ensayo clínico aleatorizado en donde compararon la efectividad de la laminoplastia en puerta abierta contra la laminoplastia en doble puerta. Y lo que encontraron, básicamente, ahorita vamos a ver las gráficas y todo lo que encontraron, pero es que la laminoplastia en puerta francesa o doble es la ideal. Sin embargo, toma demasiado tiempo y aumenta el riesgo de sangrado en los pacientes. Por eso es que se utiliza esta. Y también hay una cuestión ahí que se debe de mencionar, es que se favorece la laminoplastia en puerta abierta por la industria. La industria empezó a fabricar placas de laminoplastia a partir de 2015, cuando se empiezan a hacer ensayos clínicos grandes en Estados Unidos, porque su población también ya empieza a tener un predominio asiático y empiezan a tener más problemas de osificación del ligamento longitudinal posterior y tienen una población mayormente adulta. Entonces buscan alternativas más económicas para el tratamiento y que tengan buenos resultados. Aquí. Y bueno, tenemos aquí, bueno, la parte de comparación de los ángulos y de los rangos de movilidad se mantiene mucho mejor los ángulos cervicales y los range of motion o el rango de movilidad en la laminoplastia en puerta francesa que en la laminoplastia en puerta abierta, tanto, tan- tanto en la deflexión como en la de extensión. Y bueno, en cuanto a la pérdida sanguínea, vemos que es mayor en la laminoplastia en puerta francesa. Taxi.
Y bueno, hicieron también resonancias magnéticas de control a todos los pacientes y vieron que en cuanto a volumen del canal espinal es muchísimo mayor lo que se logra con la laminoplastía en puerta abierta que lo que se logra con la puerta francesa. Entonces, esta es otra de las cuestiones por las cuales se prefiere en la actualidad la laminoplastía en puerta abierta, aunque esta disminuye más los rangos de movilidad, es decir, preserva menos la movilidad, que al final de cuentas es el objetivo de esta cirugía, que la de la puerta francesa. ¿A que sí? Y bueno, las modificaciones técnicas recientes, digo, recientes, son de 2010, que es cuando estaba de moda el fidget spinner. No sé si alguien todavía lo use, pero bueno, entonces, ok. Y básicamente son dos cosas las que se han puesto como de moda de las modificaciones técnicas recientes, y es el respeto de las inserciones musculares o cirugía todavía mínimamente invasiva, o sea, laminoplastías mínimamente invasivas y la cirugía sin collarín. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la forma esquematizada de cómo se debe hacer la cirugía mínimamente invasiva, porque recordemos que la mínima invasión en cirugía de columna es el respeto de las inserciones musculares, no es el tamaño de las inserciones ni ninguna otra cosa. Entonces aquí lo que hacen es abrir o disecar los músculos únicamente respetando sus inserciones hacia la parte donde están las apófisis espinosas y a través de este espacio que se logra hacer las laminoplastías en puerta abierta y colocar los injertos de titanio. Ellos hacen resonancias de control en donde ven que el 88%, perdón, en la cirugía de mínima invasión, preservan el 88% del volumen muscular preoperatorio, mientras que en la laminoplastia convencional es el 56%. Aquí. Es un solo estudio, pocos pacientes, porque no es una cirugía muy común porque las indicaciones son muy pocas. Y bueno, también este sí es un ensayo clínico, que aunque son de pocos pacientes, de acuerdo al cálculo del tamaño de muestra, según esto está adecuado. Como pueden ver, casi todos los estudios son japoneses, ¿no? Ida, Sakai, Ito, Imagama, Parada, todo esto se hace en Japón. Y muy recientemente en Estados Unidos. Y bueno, ellos lo que hacen es comparar, aleatorizan pacientes, la que sigue. La que sigue. Okay. Aquí está su gráfica de aleatorización y a final de cuentas tienen dos grupos de 45 y 45, uno de collarín, o sea, collar fixation, y otro de non-collar. Y ven que no hay diferencia entre ambos grupos, la que sigue. Y tampoco hay diferencia en cuanto al ángulo cervical lordótico. Bueno, perdón, aquí sí hay diferencia. En los pacientes que no utilizaron collarín se mantuvo más la lordosis cervical y el rango de movimiento también se mantuvo más en los pacientes que utilizaron, que no utilizaron collarín. Aquí sigue. Y bueno, básicamente no hay ningún tipo de diferencia entre ambos grupos en cuanto al dolor y al SF36, que es la forma como es el outcome measure de este tipo de cirugía. Y bueno, la conclusión de este ensayo clínico es que no hay ningún beneficio de utilizar el collarín tipo Filadelfia o collarín rígido para este tipo de pacientes. Bueno, las potenciales complicaciones y cuáles son, cómo se pueden evitar. El primero es el dolor axial, que como mencionamos, la resta del T1 slope menos la lordosis cervical es un buen predictor. Si está por debajo de 10, normalmente al paciente le va a ir bien con una laminoplastía. No va a tener dolor axial, ni tampoco va a tener deformidad sifótica. De la paresia de C5, la verdad es que es algo súper extraño, pasa muy poco y pasa más en las laminectomías con fusión, entonces no es algo que preocupe mucho en este tipo de cirugía. Y bueno, la disminución de los rangos de movilidad, que tenemos que es mayor en la de puerta abierta que en la de doble puerta. La inestabilidad segmentaria, y esto es disminuido si el paciente tiene una lordosis adecuada. Evidentemente, pacientes que tienen una listesis de más de 3 milímetros en las radiografías no son candidatos a la laminoplastia. Por eso les digo, y eso es algo que critican mucho del estudio que voy a mostrar al final, que es el que hizo que la laminoplastia se volviera a poner de moda, un estudio que publicó Michael Wang en 2017, en donde la mayor crítica a ese estudio es que los pacientes están sobreseleccionados, entonces obviamente les va a ir bien con la laminoplastia. Y bueno, aquí está, los resultados es la comparación con el gold standard, que es la laminectomía y fusión. Es un estudio multicéntrico, perdón, publicado en Neurosurgery en 2012 por Michael Wang. Esto es una explicación. El paciente que le hacen la laminoplastia mal seleccionado y finalmente termina en algo que se podrían haber evitado. Y bueno, este es el estudio que empezó todo de nuevo, empezó a poner de moda la laminoplastia en Estados Unidos, en donde
hicieron un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo, en donde compararon la laminoplastia cervical expansible, esto significa con colocación de la lámina de titanio, y compararon esto con el gold standard, que ellos consideraron que el gold standard es fusión y laminectomía porque Estados Unidos, ellos fusionan todo. Ahorita les voy a decir cuál es mi perspectiva de con qué se debería comparar. Y bueno, tomaron pacientes que tuvieran por lo menos 35 años, más de 3 niveles, que esto es muy importante. Desde ahí está la hiperselección de los pacientes. Pacientes con mielopatía cervical espondilótica que ustedes hayan visto que mantengan una cifosis, o bueno, más bien, una lordosis cervical mayor a 15, son pocos, ¿no? Y que no tengan listesis de más de 3 milímetros. Es raro ver un paciente así, ¿sí? Bueno, esto es lo que ellos midieron y realmente lo que encontraron es que el dolor de cuello prácticamente, lo negro es la laminectomía con fusión y lo gris es la laminoplastía. Entonces les va mejor, por eso se volvió tan famoso esto, les va mejor a los pacientes con laminoplastía, pero obviamente son pacientes hiperseleccionados que pues, de cualquier forma les iba a ir bien, que muchas veces mantienen dolor cervical porque la fusión igual y no la necesitaban. Y la que sí. Bueno, y en cuanto al cambio en el volumen del canal espinal, vemos que obviamente la laminectomía y fusión es muchísimo mayor porque se quitan todos los elementos posteriores que a la laminoplastia, algo bastante obvio. Y lo mismo, tenemos en el SF36 mejoran mucho más los pacientes con laminoplastia y aquí hay un claro sesgo de selección que incluso hasta el mismo Wang menciona en su estudio. Es prácticamente el doble, o sea, el paciente que se manda a laminoplastia tiene está el doble de bien en el SF36 que el paciente que se manda a laminectomía con fusión. Que sí. Y bueno, aquí ponen dos pacientes índice en los que comparan. El primer paciente es un paciente que se sometió a laminoplastías en puerta abierta sin colocación de injertos de titanio y vemos cómo está el pre en la resonancia magnética y el post y cómo mejora por el movimiento, la movilidad de la médula espinal hacia atrás después de que se quitan los elementos posteriores o se disminuye la compresión. Y ellos comparan aquí también, curiosamente, y como yo diría malamente, este paciente que se fusionó, que se mantuvo la fusión hasta C7 y que pues obviamente hace un segmento adyacente en C7T1. Ahora, en cuanto a la perspectiva económica, y esto ya es local, es mexicano, estos son datos de López Mateos, porque ya lo estamos empezando a hacer, porque afortunadamente tenemos tantos pacientes que tenemos pacientes que son candidatos a la laminoplastia. Entonces, una buena selección del paciente puede ahorrar dinero valioso para las instituciones de salud pública y privada. Y esto es lo que quiero que quede de mensaje para los médicos de aquí en la Cruz de Pedregal, que es una buena opción tal vez para pacientes que no tengan seguro o que les quieran ahorrar algún tiempo de hospitalización u otras cuestiones, o pacientes muy frágiles. La verdad es que la laminoplastia es mejor opción, siempre y cuando tenga los ángulos de lordosis conservado, el T1 slope menos la lordosis cervical sea menor a 10. Es una adecuada cirugía y le va a ir bien al paciente. Entonces, un nivel de laminectomía y fusión, es decir, 4 tornillos, 2 barras, injertos, este es el costo de material al liste, 41,000 pesos. Y la hospitalización promedio es de 3 días. Mientras que un nivel de laminoplastia, es decir, una plaquita, nos la venden en esto, que se me hace excesivo, pero bueno, en eso la venden. Y la hospitalización promedio es de 24 horas. Sí, es que son placas específicas que venden para la laminoplastia. En realidad podrías hacerlo mal y hacerlo así como con una plaquita de las que se usan para cranioplastía, pero pues está mal. Hay placas ya diseñadas que se supone que deben de usarse y esto es lo que cuesta para el ISSSTE. Supongo que en medio privado pago directo debe ser más. Titanio. Sí. Sí. Y bueno, la perspectiva en nuestro hospital, en el hospital público, estamos haciendo un estudio prospectivo en pacientes con mielopatía cervical espondilótica y que cumplan todos los criterios para la laminoplastia, pero lo ideal, según nosotros, va a ser aleatorizarlos entre la laminoplastia en puerta abierta con preservación muscular, es decir, cirugía de mínima invasión, contra una laminotomía con descompresión over the top tubular. O sea, realmente yo creo que esta cirugía se debe de comparar con esta más que con una laminectomía y fusión. Claramente, pacientes que no cumplan con las medidas de alineamiento sagital cervical para hacerse una laminoplastia en puerta abierta,
se deben de mandar a la laminectomía y fusión. Y actualmente estamos reclutando pacientes, la verdad es que tenemos pocos casos apenas. ¿Sí? Hola, gracias por la invitación a la plática, a todos los que están y a la presencia de todos aquí, para que platiquemos un poquito de otra parte de la cirugía cervical que se llama artroplastía cervical. Históricamente se empezaron a tratar los problemas cervicales con cirugías básicas de artrodesis, de fusión de la columna y sin mucha tecnología. Smith Robinson hace en los años 50 aproximadamente, se colocaba un fragmento de hueso quitando el disco y fusionando el segmento. Posteriormente vino una evolución de tecnología. Hay que tomar en cuenta que la columna cervical, la columna en general, perdón, es la que cuenta con más avances tecnológicos en los últimos años. Ni cardio ni nada en los avances en cuestión de punta de lanza. Y se empezaron a poner cajas, se empezaron a poner placas y luego cajas autobloqueadas. Sin embargo, también se empezó a ver el problema de que el fusionar una columna por el medio que sea hace que el segmento de arriba, o sea, el suprayacente, o el de abajo, el infrayacente, sufran. Sufran un estrés porque evidentemente compensan un poco el movimiento perdido por ese segmento fusionado y se desgastan más rápido. Entonces, hay estadísticas que en promedio de todos los artículos hablan de 60% de los pacientes fusionados en algún segmento a 5 años van a tener un segmento adyacente de predominio suprayacente y que van a requerir una nueva fusión, extender la fusión hacia arriba o algún otro tipo de tratamiento complementario, ya sea una fusión posterior, una 360, una artroplastía o una laminoplastía. Ahora, esto hizo que hubiera una evolución en lo que aquí les comento. No hay ningún tipo de la siguiente, por favor. Eso. No hay conflicto de intereses. La realidad es que hemos probado todos los tipos de prótesis y de cajas y de tornillos, tanto el doctor Juan como yo, de todo lo que sale, cuando está aprobado por los organismos. Y comúnmente ya fue probado en 5 o 10 mil pacientes en Europa, en los Estados Unidos, antes de que llegue a México. La que sigue, por favor. No hay conflicto de interés. Ahora, la enfermedad degenerativa del disco intervertebral. Una de las principales patologías patologías que afectan a la columna vertebral en la población adulta, con una incidencia de 1.5 hasta casi 5% en general. La etiología, hay una cascada degenerativa que, como bien dice el doctor Juan, en Oriente, en Japón, lo han estudiado mucho, incluso para columna lumbar, los problemas degenerativos de disco y debido a la disminución de la cantidad de proteoglicanos, deshidratación discal y pérdida de altura. Además, hay los japoneses han descubierto una fuerte relación genética consanguínea, al igual que lo han hecho con otro tipo de patologías. Degeneración sintomática. 25 o 30% de los pacientes con artrosis cervical anterior a 10 años de seguimiento van a tener problemas aquí de hecho es bastante bajo porque hay estadísticas más altas con un mayor porcentaje de pacientes a 5 años o 6. La tasa de revisión con un solo nivel de fusión a 2 años es de 2 a 10%, 9.3 pues, y tasa de revisión cuando es multinivel se eleva un poco, de 4.5 a 10, casi 11%. Aquí podemos ver un disco normal, hidratado, con el anillo fibroso conservado, alineada a la columna. Aquí podemos ver una protrusión cuando el anillo se mantiene, sin embargo, sale un poco hacia el canal. Un disco degenerado donde no hay hernia ni ningún otro tipo de cosa, pero se perdió la hidratación. El núcleo pulposo está disminuido y una hernia franca donde el anillo fibroso se rompe y comúnmente se produce una herniación del núcleo pulposo hacia el canal medular. Comúnmente, en la mayoría de los casos, es de prevalencia hacia algún lado y pues, es subligamentario. La mayoría de las veces el ligamento longitudinal posterior está conservado. Artroplastía cervical. Aquí tenemos, la idea de la artroplastía cervical es conservar el movimiento, preservar el movimiento de ese nivel afectado y, como le digo siempre a los pacientes, de la forma más semejante al original, el de fábrica, cosa que nunca va a ser con ninguno de los dispositivos, por lo menos actuales.
Reducir el riesgo de desarrollar lo que les comentaba, un segmento adyacente y disminuir la tasa de reoperaciones a 5 años. Mientras preservemos el movimiento de ese disco lo más semejante al disco original, el segmento de arriba, que es presentado, o incluso el de abajo, se podrá conservar hidratado y eso se lo explico a los. Si a cualquiera de estas puertas que tienen 3 bisagras, le quitamos la del medio o la fijamos y la puerta sigue abriendo o cerrando, en algún momento, como está diseñada para 3 bisagras, esa puerta, ese peso, va a hacer que la bisagra de arriba se desgaste y posiblemente se abocarde y cuelgue un poco la puerta. Eso mismo le va a pasar al disco de arriba cuando tenemos una fusión con caja y tornillos y evitamos que se mueva el segmento afectado. La primera prótesis de disco fue hecha por Ulf Fredström, es un cirujano sueco que nació en 1915, murió en el 85, y él trató de disminuir esta secuencia de eventos activos de los discos sanos, colocando prótesis, él le llamaba balón, para tratar de preservar el movimiento del disco afectado. Él puso 191 prótesis lumbares y solamente 3 cervicales de su vida profesional. Sin embargo, fue el iniciador de esto y fue la punta de lanza que inició la investigación sobre las prótesis cervicales. Muy delgados, cuellos muy, muy largos, sin formación de osteófos, que son callos de hueso canal. Se pensó en pacientes obviamente no traumáticos, con hernias agudas, o sea, de reciente inicio los síntomas. Y eso ha ido cambiando un poco con el tiempo, y donde ya se pueden tomar pacientes de mayor edad, con cuellos no tan buenos, cuellos gruesos, incluso pacientes con sobrepeso. Sin embargo, pues el número de fallas en este tipo de pacientes incrementa. Entonces, indicaciones FDA. Síntomas relacionados a patología entre C3 y T1. Aquí a muchos cirujanos nos queda la duda porque pues el C7T1, ¿qué tanta movilidad tiene como para invertirle en una prótesis? ¿Qué tan accesible es el abordaje disco C7T1? Falla del manejo conservador, al menos por 6 semanas. El tiempo también a mí me entra mucho la duda porque podría ser un poco más prolongado, pero bueno. Radiculopatía, mielopatía, con o sin cervicalgia debido a espondilosis. A ver, la mielopatía estoy completamente de acuerdo. Aquí hay un tema muy importante, que revisé las clasificaciones, ninguna habla sobre mielomalacia. La revisé las 3 y no pone la palabra mielomalacia. Paciente con mielopatía, estoy de acuerdo en poner una prótesis. Con mielomalacia, definitivamente creo que es mejor funcionarlo para proteger esa médula, que ya tiene cierto daño por imagen. Radiculopatía, mielopatía con o sin cervicalgia debido a hernia de disco. Hernias agudas, no traumáticas, es de preferencia. 1 o 2 niveles vertebrales. Desde el doctor Pimenta se han venido poniendo 3. No es lo más óptimo. Yo tengo un par de pacientes con 3 prótesis, pacientes jóvenes, no mayores de 40 años. La verdad es que les ha ido muy bien. La bibliografía dice que lo mejor es poner máximo. Obviamente, los 3 niveles afectados no tienen osteófos, nada, porque el paciente y han protrusiones discales que le están molestando con una buena alineación de la columna y sin datos de inestabilidad. Bueno, confirmación radiológica de la compresión de raíz nerviosa. Contraindicaciones. Evidentemente, el criterio es más de sentido común. No puede haber infección activa, igual que la artrodesis. Difícilmente podemos para un paciente con infección. Osteoporosis o osteopenia. Es también importante valorar ese tema con los pacientes, aunque muchas veces la artrodesis también nos genera un problema patología en el paciente. Hernia de disco aguda, traumática, puede ser, pero sin datos de inestabilidad. Ay, pues no, gracias. Espondilitis severa, espondilitis anquilosante. Les comentaba, la traumática esté contraindicado. Pues, sin embargo, hay traumas sencillos, donde hacen una hernia aguda. Datos de inestabilidad, pudiera ser candidato a una artroplastía. Osificación del ligamento longitudinal posterior, porque y lo hemos discutido, hay que abrir ese ligamento, si hay que quitarlo, si se va a osificar, si preserva mejor el movimiento de una prótesis, el hecho de preservar el ligamento, o si a lo largo del tiempo se va a osificar y va a hacer que la prótesis falle.
inestabilidad de la milímetros y la diferencia rotacional de los segmentos adyacentes de 11 grados. Artroplastia facetaria, artropatía facetaria y obesidad mórbida. La artropatía facetaria, el problema es que la prótesis no protege las facetas, van a seguir moviéndose y sobrecargándose y puede ser una complicación, sobre todo para mantener el dolor axial, el dolor cervical. Y la obesidad mórbida, más de 40 ¿cómo se llama? Del índice de masa corporal, o hablan de 100 libras o arriba del peso ideal en otras clasificaciones. Más de 100 libras. Obviamente, sobre el peso ideal. Perdón. Otra. Francia, otros estudios. Son un poquito menos largos, pero bastante estrictos. Y la gente que tiene la escuela francesa sigue siendo muy estricta en la colocación de prótesis. Un criterio de inclusión, una enfermedad discal, de niveles igual, de C3 a T1, radiculopatía y mielopatía, y no un adecuado respuesta al tratamiento médico. Exclusión, lo que les comentaba, son como los criterios que yo recuerdo desde hace que empecé en esto, hace 20 años, 65 años de edad, el protocolo, la osteoporosis, la enfermedad ósea metabólica, las deformidades postraumáticas congénitas, infección, neoplasia, la enfermedad intersomática y un canal estrecho menor a 12 milímetros, esto confirmado por estudios de imagen, tomografía y resonancia. No son candidatos. Yo aumentaría ahí y nosotros por no seguimos esa guía, no mielomalacia. Otro, Brasil, estudios, criterios de inclusión, aquí los podemos ver otra vez. Bueno, radiculopatía discogénica de la columna cervical, con radiculopatía, síntomas de uno o ambos brazos, paresia, parálisis y disestesias. Involucro de 1, 2, 3 o 4 niveles desde C3 a T1. Radiografías que determinen la radiculopatía discogénica, que incluye el test de seguimiento. La espondilosis cervical, hernia de disco, demostrada por tomografía o resonancia, y una pseudoartrosis, una cirugía previa fallida, que me entra mucho la duda con ese tema, porque yo lo volvería a fusionar o lo cambiaría, definitivamente. O sea, creo que si ya se ve mal una fusión, va a salir difícilmente bien una artroplastia. Y también la falla de las escalas cervicales en la artroplastia, o sea, una artroplastia fallida. Criterios de exclusión, infecciones, como ya hemos comentado, a veces no cambian mucho, traumas previos con niveles de C3 a C7, un dolor en el cuello, sin síntomas radiculares. O sea, si el dolor es axial, la sugerencia es fusión sin poner artroplastia. Osteopenia, osteoporosis, tumores malignos, trauma agudo con inestabilidad mayor. Ellos hablan no de 3, de 3.5 milímetros de desplazamiento. Problemas, no lo entiendo muy bien este criterio. Causas, o sea, tienen enfermedad pulmonar, cardíaca, que pueda poner en riesgo. La artroplastia puede llevar el mismo tiempo y el mismo riesgo que una fusión, incluso menos en un momento dado, pero bueno, ellos lo ponen como un tema que no. Alergias al metal, que también es discutido porque pues la fusión comúnmente lleva cajas que llevan recubiertas o de titanio o lleva tornillos de titanio, entonces sería un criterio de exclusión para ambos procedimientos. Amielopatía, pacientes agudas, estenosis sagital, ellos hablan de 8 milímetros, el otro estudio hablaba de 12, demostrada por tomografía o resonancia, enfermedades reumatológicas, desórdenes psicológicos, ¿no? Ahí es la única clasificación que lo usa. Cuando volvemos a ver cirugía de columna lumbar, una cuestión de exclusión siempre es el problema de pacientes con problemas, trastornos psicológicos, ¿no? Y la obesidad mórbida, definida por, ahí lo que le comentaba ahí, doctora, 40 del índice corporal o más de 50 kilos, 100 libras, dice. Sí. Gracias. Ok. Los estudios biomecánicos han... La cambié, ¿verdad? Los estudios
Biomecánicos han demostrado que la fusión cervical altera la cinemática de la columna vertebral, eso no hay duda, y genera un aumento del estrés biomecánico y puede conducir a una degeneración acelerada del segmento adyacente no fusionado. Adyacente ya sea arriba o abajo, comúnmente es arriba. Otras comorbilidades asociadas a la fusión del canal cervical son rango de movimiento disminuido, pseudoartrosis y complicaciones inherentes a la instrumentación cervical. El rango de movimiento disminuido sin duda existe, pero no es lo mismo hablar de un segmento fusionado que de dos o tres, ¿no? Y aún así, el paciente que tiene cambios degenerativos importantes no siente un cambio importante en su movilidad cervical cuando ya tiene formación de osteófos y todo, que le ha limitado el movimiento de forma natural. Ahí está. Ellos lo que hablan aquí de los rangos de movimiento con con una artrodesis y cómo disminuye los rangos y con la prótesis, cómo se mantienen. Sin embargo, las facetas, vamos a ver aquí, se siguen sobrecargando y el movimiento de las facetas con prótesis se mantiene una mejor distancia, pero también tiene una sobrecarga. Por eso no se habla de que son candidatos excepcionales los pacientes con enfermedad facetal. Aquí lo que hacen es una comparativa de artroplastías, confusiones, usando diferentes tipos de prótesis que están en el mercado. La mayoría están en México, algunas no, o van y vienen. Y aquí estamos viendo las prótesis diferentes, Prodis, Bryan, Prestige, artroplastía con fusión y los porcentajes de mejoría y de todo que siempre van a estar incluidos con ausencia de dolor y datos de radiculopatía, siempre han favorecido en pacientes bien seleccionados a los pacientes con artroplastía. Aquí lo volvemos a ver. Vemos aquí los diferentes prótesis con síntomas distintos, dolor de cuello, la frecuencia, la intensidad y todo. Todo tiende a tener una mejor, en pacientes seleccionados, una mejoría mayor con el tiempo en pacientes con prótesis. Aquí hay diferentes tipos de prótesis, tipo vaguera, que es muy sencilla, con dos plataformas de titanio y un núcleo. Algunas van atornilladas a las vértebras adyacentes. Sin embargo, tienen un rango de movimiento en medio con el núcleo y otras más. Esta es una prótesis. Ventajas de las prótesis es que las quillas estas que estoy viendo por ahí, esas quillas entran a martillazos y la verdad es que es un poco violento. Esas entran solitas y estas yo creo que son demasiados porque es muy raro ver que una prótesis salga o migre. Yo he visto un par de casos. Bueno, aquí los rangos de movimiento y todo, pero 5 o 6, cómo se preservan, con la caja, el siguiente tipo de prótesis, más o menos las prótesis tienen un rango similar en todos, con la caja se disminuye el movimiento, están hablando aquí como cosa ejemplar 5 o 6, que es de los segmentos que más nos interesa preservar, el movimiento lateral, axial, extensión y flexión. Es evidente que pues, el rango de movimiento se preserva y ayuda a que los demás segmentos sigan funcionando. Algunos artículos donde muestran evidentemente las comparativas entre fusión y artroplastía, donde todo tiende a estar en una clara tendencia hacia la artroplastía con mejoría de los síntomas y preservación del movimiento. Algún estudio como el SKY menciona que está en la línea media tendiendo a tener un mejor éxito con la fusión. Todos los demás tienden a inclinarse por la artroplastía siempre y cuando el paciente esté bien seleccionado. Lo mismo aquí. Perdón. Bueno, aquí también tenemos lo mismo. Estudios que el reemplazo de articular artificial, el segmento de enfermo, con una evolución a 10 años, viendo ciertas causas tanto propias del paciente, los diferentes tipos de prótesis y ver cuánto hubo de mejoría y el rango de movilidad. Aquí está. Aquí tienen diferentes
ahora sí que demográficas distintos, el tipo de estudio que se empleó, los niveles, los números de pacientes que se iniciaron y terminaron estudiándose, y en general la revisión en un metaanálisis, donde en general todos apoyan a la artroplastía con el paciente bien seleccionado. Prótesis en el mercado. Prácticamente todas las hemos probado, las hemos usado. Creo que todas son muy útiles. Hay un comparativo en movilidad en los diferentes tipos de prótesis y la variación es mínima, o sea, no hay tanta diferencia. Yo creo que aquí lo importante es el abordaje, no hay mucho que hablar de él, es un abordaje convencional, anterior, como si fuéramos a una artrodesis o una artroplastía, es exactamente el mismo, seleccionar al paciente y poner la prótesis disponible y poner la prótesis que nos guste, pero sin embargo, sí creo que, por ejemplo, prótesis como vaguera y no hay conflicto de interés son sumamente sencillas de colocar. Las Mobi sí, hay la de las quillas famosas, que realmente entra con trabajo y hay que meter una y luego la otra y se sale. Y hay una Mobi sí nueva sin prótesis, sin quillas, funciona mejor. Yo aprendí a ponerla con la Brian, que para mí es la mejor diseñada, pero es un show. Y de eso bajó de casi 40 pasos, 38, 40 pasos a 23. Algo sí, pues está bien diseñada, pero sí, o sea, yo no puedo creer que haya tanta diferencia en la colocación de una Brian tiempo y la verdad es que sería interesante ver qué tan eficiente es una y otra a lo largo. Sobre todo por la colocación. Bueno, son una vaguera disc, que es la que estamos usando más actualmente, por comodidad, que es una prótesis muy sencilla. Se quita el disco, se preparan las plataformas, se calibre el canal, los forámenes. Importante de discusión, si está clasificado el ligamento, no sería candidato, pero si está clasificado y decidimos una prótesis, yo abriría el ligamento. El otro, bueno, no estoy muy seguro si podría, pero no, él no. Pero estamos ahí bien. Ahí está la vaguera disc, que lleva unas pequeñas quillitas, hay unos spikes que se fijan a la plataforma. Esa es una Brian, las primeras prótesis, una gran prótesis, que funciona muy bien. Pero aquí hay un ejemplo de todo lo que había que hacer, ¿no? Poner ahí una torre y hacer un fresado con el Midas Rex, con un aparato especial para que quede muy pareja las plataformas. Bueno, era un show de un buen rato, ¿eh? Pero bonita prótesis. Aquí hay otra prótesis, vaguera, donde se pone un separador en caso necesario de hacer una distracción para que entre mejor la prótesis. Aquí hay que ser muy cuidadoso porque una sobredistracción va a permitirnos poner una prótesis más grande, pero eso va a disminuir o limitar el movimiento de flexión y extensión, incluso de rotación. Entonces yo creo que debe ser una prótesis que entre más o menos de forma natural, ¿no? Un buen espacio. Ya está colocada aquí la prótesis. Esta prótesis nada más se fija con las quillas, la verdad es que funciona muy bien y se ve cómo entra. También una prótesis que entra muy apretada nos va a hacer que no queden sincronizadas las plataformas y también un movimiento muy limitado. Otra vez, prótesis diferentes en flexión y extensión, tipo de prótesis que permiten el movimiento, una buena curva sin duda, y en la extensión. ¿Qué pasa con una prótesis disfunciona? Yo creo que hay dos opciones. Una, si disfunciona porque no se mueve, a algunos pacientes les funciona muy bien como un buen espaciador. Si no hay más que hacer y no hay dolor axial. Cuando hay dolor axial, tratar de retirar una de estas cosas para mí se me hace un poco, eh, ¿cómo sea, tedioso y complicado. Lo he solucionado poniendo una placa encima. La, limitamos el movimiento, el poco movimiento que tiene, sobre todo si tiene traslación, y sirve como espaciador. Un espaciador muy caro, por cierto, ¿no? Porque una caja a nivel mercado, como decíamos, aquí cuesta 70, 80 mil pesos más el descorche, pero una prótesis cuesta 150, 180 o 150 mil pesos. Sistemas híbridos o fusión abajo, prótesis arriba para tratar de mantener el movimiento. Eso es, yo creo que es significativamente importante. Nunca me ha gustado mucho, aunque lo hemos hecho, porque creo que el segmento infrayacente hay que protegerlo menos y a veces prefiero fusionar los dos. Además, aquí tenemos un segmento intermedio, ¿no? Que va a dar problemas tarde o temprano y va a ser difícil poner una caja autobloqueada o una prótesis con esa placa ahí encima. Bueno, me gusta más, sobre todo cuando tenemos un problema en C6, C7, que es el segmento más bajo y menos móvil. Creo que vale la pena arriesgarnos con una prótesis arriba si el paciente es candidato en 5 o 6. Y es un detalle
poner una prótesis en 6-7, pues muy dudoso, es un segmento poco móvil y a veces uno prefiere fusionarlo. Y en C7T1 que está indicado en los pacientes, no me gustaría en absoluto. Nunca he puesto una prótesis tan baja. Creo que es innecesario, ¿no? Y un gasto totalmente innecesario. Aquí tenemos hernias agudas, una hernia izquierda que comprime. ¿No? No regresa, no regresa. Ah, ya. Ok, perdón, perdón. Errores. Ahí, bueno, ahí tenemos hernias agudas, ejemplos de hernias agudas. Me quiero regresar a la primera. Ahí está. Una hernia aguda con el fragmento foraminal, con datos de radiculopatía claros, sin duda del paciente, una buena curva con discos conservados, paciente joven, se quita la hernia, se descomprime la raíz, sin datos de mielomalacia, y se coloca una prótesis que obviamente al paciente le va a beneficiar de forma importante. Ahí muy importante, ahí está el punto de medidores, descompresión. Ese paciente, si se fijan, cuando empiezan con se ve miras, se ve que tiene algo de osteoporosis. Podría entrar al lado de decir, funciónalo. Pero un paciente joven, en un segmento, una caja bloqueante, todo abajo, se colocó una prótesis. Otro paciente con hernia aguda, estrecho canal, pero con un canal mayor de 12 milímetros, y se decidió colocar dos prótesis tipo era en los tres segmentos. ¿Sí o no? Bueno, debía ser 10 ahí va, tres prótesis cervicales y tres lumbares, ¿no? O sea, traía seis pacientes. La realidad es que no está en las instrucciones de pacientes. Sin embargo, yo lo he hecho un par de veces, no me ha ido mal y sobre todo no le ha ido mal al paciente. Entonces, yo creo que no es una contraindicación absoluta. Yo lo haría. En último caso, si hay dudas, yo fusionaría el inferior y pondría dos arriba si los discos son más o menos similares. Aquí tenemos un paciente. Esta imagen nunca me ha gustado. Con un poco de translación y hay pacientes que lo hacen más. Y es un pacientes que dicen, pues parece que funciona bien en de frente, de la extensión y en la flexión, pero en la flexión empiezan a hacer translación. Eso no es muy notorio. Y en algún paciente esos que me dice, oye, los brazos están perfectos, pero el cuello me duele, he decidido poner una placa también por delante, no ir por atrás. En pacientes jóvenes. Otros dos ejemplos de prótesis que creo que funcionan muy bien. Una prótesis que abre y cierra bien. Conclusiones. La prótesis de disco permite conservar el movimiento en la mayoría de los pacientes, en la mayoría. Los pacientes que presentan movimiento del disco cervical son candidatos a los que ya tienen discartosis independientemente de la edad. Yo creo que la conclusión es muy sencilla. Paciente joven con buen cuello, hay que ponerle, sobre todo si son hernias. Ahora, creo que esto está yendo un poco más allá y veo pacientes de repente de 80 años, 81 años, con dos prótesis cervicales. Y uno ve la imagen previa y tenía un canal estrecho por osteopos gigantes, ligamento calcificado. Creo que en esos pacientes no hay mucha necesidad de preservar el movimiento que ya no tenían antes. Tratar de recuperárselos a los 80 años. Y además, ¿qué seguimiento le vamos a dar a un paciente de 81 años, 5 o 10 años, a ver si está contento con las prótesis, ¿no? Evidentemente, los pacientes mejoran de momento porque le descomprimes, le das altura, indirectamente lo descomprimes. Y como dije, pues la prótesis puede servir como un buen separador, ¿no? Un buen espaciador, pero creo que es un poco innecesario, ¿no? Yo creo que ahí después es mejor la función. Sin embargo, como en todas las técnicas de instrumentación de columna, a veces se abusa, ¿no? De la técnica. Eso es todo, no sé si tengo alguna duda.